Muy bien, ¿cómo están ustedes? Estamos con el muy poderoso, soberano, gran comendador y gran maestre de la Orden de la Masonería en México, del Supremo Consejo de México, el ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera. Juan Martín. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto. Y el gusto es mío, y además muy agradecido por darme la oportunidad de hacer esta entrevista. Después de lo que hice en televisión y en varios medios, decidimos hacer algo por nuestra cuenta en un canal que afortunadamente estamos siendo muy visto. Y la entrevista, la vista, la tiene un ojo de Horus, por cierto. Ah, mira, ¿no? Muy significativo. Un poquito significativo. A ver, Juan Martín, mucho se ha hablado sobre la masonería en México. A los masones se les ve como personajes raros, ¿no? Parecen extraídos de una portada de Edgar Allan Poe con un cuervo por ahí. Y en realidad la masonería ha aportado mucho a nuestro país, no solamente el presidente Juárez, el propio presidente Díaz. Yo tuve un bisabuelo que fue 3 veces ministro de Guerra y Marina, el general Berriozábal. Sí, cómo no. Pino Suárez, Madero. En fin, muchísima gente valiosa, no solamente en la política, sino que también en las artes, ¿no? Pero platícanos, ¿qué nos puedes decir que es la masonería? La masonería es una asociación que tiene por objetivo la superación de los seres humanos. Nosotros como hombres, como personas, pues tenemos siempre la posibilidad de desarrollarnos en los distintos campos en los que nosotros nos desenvolvemos precisamente como personas. Entonces, en esos campos buscamos la manera de hacer que nuestra actividad sea lo más preparada posible. Y entonces, pues hay en la masonería una serie de temas relacionados con aspectos muy humanos en todos los tiempos, de manera que la masonería no es de una época determinada. La masonería es atemporal. ¿Por qué? Porque tiene que ver muy estrictamente, muy directamente con lo que es la esencia humana. Entonces, hay pues una serie de antecedentes, información que no se conoce muy bien acerca de la masonería, porque bueno, la masonería ha sido una institución que ha sido discreta en lo general. Y secreta en muchas otras cosas. Y secreta, como en otras cosas. Se dice es que tienen una serie de grados y no puedes conocer de un grado a otro. Y bueno, pues es una cosa, sí, efectivamente gradual, pero es una gradualidad en la preparación, en la educación, en la información, en el conocimiento de lo que es la historia, la filosofía, el arte, toda una serie de temas en torno a la especie humana que es fundamental para su desarrollo. Los miembros de la institución pues son miembros más informados, con más conocimientos, con más bases, pero con un objetivo muy claro. El objetivo muy claro, a final de cuentas, es un objetivo de buscar esa superación, buscar, digámoslo así, la mejor versión de nosotros mismos. Eso me gusta. Y efectivamente, cuando uno llega a la masonería, hay unos que llegan un poquito mejor y otros no tan bien, ¿no? Pero empiezan a construirse como individuos, ¿no? A construir una personalidad recia, a tener un temple adecuado para enfrentar cualquier situación de la vida. Y yo creo que por eso los masones han logrado tantos cambios en el mundo entero, porque son gente que se prepara primero. No es que la masonería se meta en todo como la gente supone, ¿no? No, efectivamente, no es el tema. Realmente la masonería es un trabajo hacia el interior para, en primer lugar, conocerse más uno mismo, tener la capacidad de ser más mesurado, de ser más objetivo, mejor informado, con más elementos, que permita que nuestro desempeño, nuestro desarrollo, nuestra actividad en la que nos encontremos, en la propia labor del día con día, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, pues sea de una manera mucho más adecuada, buscando siempre lo que es el respeto a lo que son las legislaciones, a los gobiernos legalmente constituidos,
pero siempre preocupados por el bienestar de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda ser realmente en condiciones dignas, porque hay mucha labor de orden social que ya en lo individual cada uno de los masones puede hacer en sus distintos ámbitos. Y hay grupos paramasónicos que tienen actividades de filantropía. Muy conocidos y que han hecho labores fundamentales a lo largo de los años y que han sido muy importantes precisamente para atender cosas que preocupan a la sociedad, que preocupan a cuestiones de salud, de cultura, de educación y que tienen una injerencia muy positiva en la estructura social y que tienen elementos que dan la posibilidad precisamente de que a través de estas instituciones paramasónicas se pueda llegar a una incidencia muy positiva en la sociedad. Para hablar de una, están los Shriners, ¿no? Los que Shriners, hoy, sí. por hoy, según la ONU, es la institución filantrópica más importante en el mundo. Así es, Entonces, muy importante. Y es paramasónica, curiosamente, ¿no? Así es. ¿Qué quiere decir que sea paramasónica? Que todos los miembros de Shriners son masones. Aunque debe decirse además que no todos los masones son Shriners. Exactamente. Esa es una situación. Y bueno, se ha dedicado en varios países, ya en muchos países, a atender cuestiones de salud, sobre todo en niños, relacionados desde luego con quemaduras, con cuestiones ortopédicas, etc. Y sin cobrar un centavo. Y sin cobrar un centavo, se apoya a las familias de los pacientes, de las niñas, de los niños que tienen que ser atendidos. No solamente no se les cobra, sino inclusive se les dan apoyos de transporte, de una serie de condiciones alimentos, que van hospedaje, conexas precisamente a la atención de esta niña o de este niño que requiere algún servicio médico de alta especialidad, debe ser dicho, de alta especialidad precisamente para atender estos padecimientos. Y yo digo que bueno, esto se inicia de una manera muy simpática, ¿no? Dos masones saliendo de la logia, tomándose una cerveza y diciendo, vamos a poner, si nos tomamos una cerveza cada uno, lo de otra cerveza, en un fondo que después vemos qué hacemos con él. Y este fondo acabó siendo los 22 hospitales que existen hoy para niños, ¿no? Ahora, esto se da porque el masón se convierte en un mejor ser humano. Y entonces está interesado en otras cosas más trascendentes. Así es, no es solamente una superación de uno mismo para un beneficio unipersonal o para mi círculo más cercano. No, sino que se busca una preparación suficientemente amplia e informada para que pueda estar en conocimiento de cuál es la problemática que abarca ámbitos muy importantes de la sociedad y que está dispuesto a trabajar, a poner tiempo, a poner un esfuerzo muy grande y a dedicarse precisamente con esa situación que va encontrando de mayor equilibrio en sí mismo para hacer una labor que además de que ayuda de una manera importante a otras personas en ámbitos muy amplios de la población, también se obtiene, y debe decirse, pues una satisfacción interna de poder haber aportado un grano de arena para que la sociedad sea mejor cada día. Ese punto me parece que también es relevante. Vamos a pasar a otra parte de toda esta entrevista, si me permites. Por favor. Y yo quisiera preguntarte, ¿dónde naces y cómo es tu niñez? Nací en la Ciudad de México, en una familia de clase media, que mi papá se dedicaba a aspectos comerciales y que bueno, está conformada por, somos 5 hermanos, somos 2 varones y 3 mujeres y bueno, pues es una familia de la Ciudad de México, aquella Ciudad de México que todavía era pues muy tranquila, que hacía pues honor no solamente a este nombre de la ciudad de los palacios, sino a esa tranquilidad que se respiraba todavía en la ciudad. Lo dices y lo recibo igual con nostalgia. Así es. Cuando podíamos jugar un partido de fútbol a media calle y
en un partido pasaba 1 o 2 coches nada más Claro. y decíamos, aguas, aguas, viene coche. Sí. Interrumpíamos un momento y seguíamos jugando y era algo muy agradable. Recuerdo también mucho ese aire de la Ciudad de México, de mi niñez, que era muy fresco. En la Ciudad de México había una cantidad de árboles impresionante. Un aire mucho más limpio, alguien le llamó la región más transparente del aire. Y Carlos Fuentes. Exacto. Y entonces esa sensación de percibir ese aire fresco, en días incluso calurosos a la sombra de un árbol, esa frescura que ofrecía la ciudad a todos los habitantes y a todos los visitantes, pues es un recuerdo que a mí me ha quedado siempre. Fíjate que eso me hizo recordar una cosa de niño, que de pronto estaba yo en el jardín en casa de mis padres y de repente llegaba una nube y cómo se oscurecía y después otra vez cómo se hacía claro el día, ¿no? Uh-huh. Qué claridad había, ¿no? Así es, de llamar la atención. Sí. Y había esos amaneceres, me acuerdo perfecto, que podía uno tener, si estaba en una parte alta, en la parte alta de la casa, en la azotea incluso, se podía ver una extensión enorme de la ciudad a simple vista. Claro, y era una ciudad que durante muchos años fue de piso y medio, en promedio. Así es. Y hoy está verticalizándose brutalmente, ¿no? Por la cantidad de pobladores, sí. Bueno, la parte inmobiliaria se ha desarrollado mucho, una parte en la que, bueno, tú sabes que yo participé durante muchísimo tiempo, y tú participas en el área inmobiliaria como también, consultor, sí. Y estudias ingeniería civil, ¿dónde? Bueno, yo estudié ingeniería civil en la Universidad Iberoamericana. Ok. Yo ingresé a la Universidad Iberoamericana en el año de 1973. O sea, todavía no, en la vieja de la Capes Churubusco. Exactamente. Antes del temblor, antes de que se cayera. Antes del temblor. De los sí, gallineros y todo esto. Antes de los gallineros. A mí me tocó el campus de la Universidad Iberoamericana original, ahí en la Campestre Churubusco. Muy bien. Toda la carrera ahí estuve. ¿Y estás casado y tienes hijos? Estoy casado con Angelina Barbosa, mi esposa. Tenemos 2 hijos. La mayor de ellos es Carolina. Carolina está casada, tiene 2 hijos. Tenemos 2 nietos, Angelina y yo, que bueno, pues son una experiencia única, maravillosa, que creo que cualquier abuelo puede compartir en este punto, ¿no? Y mi hijo menor, Andrés, él bueno, pues se ha dedicado a sus proyectos, él se ha dedicado al arte, él trabaja en el Museo Rufino Tamayo, él estudió una maestría en Inglaterra, precisamente de curaduría de arte contemporáneo. Qué interesante. Estudió su carrera en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras. Él estudió literatura y lenguas modernas inglesas. Y bueno, pues se ha dedicado a eso, tiene además algunos otros proyectos y bueno, pues a eso se ha dedicado y es algo que le apasiona y lo hace con mucho entusiasmo y con mucha meticulosidad. O sea, que brillante como el papá. Y la mamá, porque yo conozco a tu señora y además de que es una pareja extraordinaria. Muchas gracias. La verdad es que es también una mujer inteligente junto a un hombre inteligente. Que hoy rige los destinos de nosotros los masones. Así es, efectivamente. A final de cuentas, pues ella es la que organiza todo en casa y nos dice a cada uno de nosotros qué es lo que debe de hacerse. Claro. No, ella hace con esa calidez, con esa ternura, con esa simpatía, con ese buen carácter. Entonces todo lo hace fácil. ¿Cuántos años de casado llevas? Estamos casados desde hace 39 años. 39 años. ¿Y en la orden? Ingresé con los procedimientos establecidos por la institución, ahí en una logia simbólica, que es mi logia madre, que se llama Memphis número 68. Muy conocida. Sí, jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia Valle de México. Y fui avanzando hasta que en un momento dado ya obtuve el grado suficiente como para poder pensar en la segunda gran parte de lo que es la masonería del rito escocés, que es precisamente lo que denominamos los grados filosóficos. El filosofismo. Sí. El filosofismo,
que en algunos países pues se le conoce como escocismo en lo general. Bien. Pero bueno, ahí ingresé porque era muy asiduo visitante a mi logia Memphis 68, un hermano, y él me invitó, me dijo, bueno, ¿por qué no continúas tu estudio ya en grados superiores, pero tienes que entrar entonces a lo que es el Supremo Consejo de México? Y ya él me hizo favor de invitar, yo ingresé a la Sublime Logia Capitular de Perfección Cuauhtémoc número 4, ahí tuve mis grados capitulares, después pasé al capítulo Rosacruz, Arquitectura Moral, ahí continué, después al Consejo Kadosh José María Morelos y Pavón número 2, y seguí adelante, y finalmente ya en la parte de consistorio, que son los grados 31 y 32, consistorio número 38, 10ª legislatura. Que ayer fue su aniversario. Así es, ayer tuvo un aniversario más y estuvimos presentes para la celebración. Y son precisamente este tipo de eventos que nosotros, tanto en lo que son los grados simbólicos como en los filosóficos, pues les llamamos las tenidas blancas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que invitamos a nuestros familiares y amigos a que nos hagan favor de acompañar, y que, bueno, pues precisamente en esos eventos tenemos la oportunidad de hablar un poco más de lo que es nuestro trabajo, en la parte que es posible dar a conocer a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y pues son motivo de una convivencia muy agradable porque pues tenemos siempre un ambiente festivo, que tenemos algún procedimiento para llevar a cabo estas ceremonias y que todos disfrutamos, tanto invitados como anfitriones. Hay dos cosas, Juan Martín, que me gustaría platicar contigo. Una, acerca de la Sociedad Cívica de México, que es el brazo civil que permite que las ideas de la masonería permeen en otros ámbitos, entre ellos el político. Y segundo, tu extraordinario trabajo en tan poco tiempo que has hecho con la masonería mexicana en el mundo, que se dice fácil y se han obtenido grandes logros. La Sociedad Cívica de México es una organización que tiene, intencionalmente, las mismas siglas que Supremo Consejo de México, Sociedad Cívica de México. Como tú bien lo señalas, se trata precisamente de hacer un brazo civil. ¿Qué quiere decir un brazo civil? Es una asociación, precisamente, para tener actividades de orden cívico. ¿Qué quiere decir el orden cívico? Nosotros estamos ciertos, institucionalmente hay un gran acuerdo entre nosotros, que es muy importante que todos las y los mexicanos valoremos lo que es nuestro país, con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades, con todas sus cosas positivas y negativas, de las cuales son siempre muchísimas más las positivas. Sí, somos corresponsables en las dos. En las dos, exactamente. Entonces, en la Sociedad Cívica de México se trabaja para preservar lo que son cuestiones muy importantes. No olvidar fechas fundamentales para la historia de México. No porque queramos estar en esa historia, en un pasado, sino entender nuestro presente en función de saber lo que ocurrió en el pasado. Y una vez entendido nuestro presente, tener una perspectiva clara hacia futuro. ¿Qué es lo que México debe de tener como un acuerdo general? Acuerdos generales en los cuales creo yo que ninguno de nosotros, independientemente de nuestra posición civil, nuestra posición cívica, nuestra posición política, nuestra posición como ciudadanos, podríamos aceptar que en México hubiera violencia, por ejemplo. O religiosa. O religiosa también. Que he tocado un poco el tema, ¿no? Claro, no importa. En la institución masónica hay la apertura para que hombres de todas las creencias religiosas puedan encontrar la parte esencial del ser humano. Y en los mismos términos, en la Sociedad Cívica de México,
hay cosas en las que creemos que debe haber un acuerdo general entre todas las mexicanas y los mexicanos. No queremos pobreza, no queremos violencia, no queremos que haya situaciones que se pueda cortar la libertad de pensar, la libertad de escribir, la libertad de hablar, la libertad de actuar, en el ámbito de lo que es precisamente el orden que establece una organización como es todo un país del tamaño y la importancia de México. Sí, un orden moral. ¿Por qué moral? Porque moral, que viene de mor es costumbre, del griego, ajá, de buenas costumbres. Así es. ¿No? Y hoy estamos de pronto perdiendo muchas de estas buenas costumbres, disfrazadas, ajá, entre otras cosas de banderas de algunos políticos para hacerse notar, ¿no? Exacto, sí. Y va más allá de una cuestión de orden electoral o política de corto o mediano plazo. Lo que queremos es la buena convivencia entre los mexicanos, que haya las condiciones para que todo mundo encuentre el camino de superación personal y familiar, que todo mundo pueda dar a sus hijos los elementos para que tengan educación, tengan vivienda, tengan alimentación, tengan salud, etc. Ninguno, pienso yo, estaría en desacuerdo en decir, busquemos un mínimo para que todos los mexicanos podamos tener esos servicios. Un estándar, porque sea mínimo, pero... Un estándar mínimo, en que sabemos que si tenemos la necesidad de que alguno de nuestros hijos vaya a la escuela, está el camino establecido para que pueda ir a la escuela. Claro. Juárez mismo lo dijo y me parece algo que sigue vigente y no tiene fecha de caducidad. O sea, un camino de la superación social es a través de la educación. Sin duda. Del conocimiento. Sin duda. De la responsabilidad ante la sociedad. Y para eso tiene que haber también un autoconocimiento, y ahí me diría yo a ver la parte espiritual de la masonería, que es una parte que en la masonería se cultiva con toda profundidad, con toda seriedad. Hay aquí judíos, hay musulmanes, hay cristianos diferentes, ¿no? Católicos por supuesto y otros, pero curiosamente se piensa que los masones somos comecuras. Sí. ¿No? Yo a lo largo de la historia que uno puede ir leyendo, de la realidad que hoy vivimos, creo que más que una posición antagónica hacia una iglesia o iglesias en lo general, que no la hay realmente. No de parte nuestra. No de parte nuestra. Puede ser en el otro sentido, tal vez, porque sí ha habido incluso algunas posturas muy agresivas hacia nosotros como masones, pero que a final de cuentas lo que parece que más les molesta es que en nuestra organización haya miembros de distintas religiones. Pareciera que los que tienen determinada religión es muy respetable que tengan su religión, incluso los hermanos que tienen su religión, pues se les respeta absoluta y totalmente, no se les coarta en ninguno de sus aspectos, pero lo que parece que les molesta a ellos más es esa combinación de ideas. Fíjate que, bueno, yo acabo de terminar hace poco, hace un tiempo, en el ITAM, curiosamente, un diplomado sobre religiones del mundo, cosa que yo he estudiado hace muchos años, pero yo he aprendido mucho más de las religiones del mundo dentro de la masonería. Y esto es una opción que la masonería da y que naturalmente a cualquier religión que pretende ser hegemónica no le gusta. Claro, no le gusta y hay esa posibilidad. O sea, si yo en un momento dado tengo interés en profundizar en alguna religión, sea esta cualquiera que sea, pues en la masonería tenemos todos los elementos para profundizar, para estudiar, porque uno de los puntos que también es importante es que en la masonería hay una cuestión de disciplina. Nos disciplinamos nosotros mismos por convicción. Y es un orden jerárquica, que también es importante. Es un orden jerárquico, exactamente. Es una estructura que ha sabido combinar muy sabiamente
lo que son dos cosas fundamentales. Uno, la igualdad de todos, pero al mismo tiempo una estructura gradual y jerárquica. ¿Por qué es gradual? Bueno, porque tiene grados. Y es jerárquica porque dentro de un mismo grado hay todavía responsabilidades que pueden ser diferenciadas. Pero ante esa combinación que ha sido muy, muy exitosa a lo largo de siglos, no es algo que viene de 1717. No, la masonería es mucho más antigua que eso. La organizada sí de 1717. Así es, efectivamente. Pero entonces eso es lo que le da esa dinámica. Y ha habido siempre como un común denominador ese interés en conocer, poder profundizar. Algunos de nosotros nos adentramos en unos temas, algunos en otros, pero todos tenemos un bagaje básico común dependiendo del grado en el cual nos encontramos. Y del nivel de entrega al estudio, ¿no? También. Así es, exacto. Y es una de las cosas que nosotros tenemos como algo muy relevante en la masonería. Solamente nos distingue nuestra virtud y nuestro conocimiento. Aquel que es más virtuoso se distingue de aquel que es menos. Aquel que tiene más conocimiento se distingue del que tiene menos. Pero todos, dentro de esta organización, estamos siempre con la disposición de apoyar unos a otros. Alguna vez me preguntaron que para mí qué era la virtud. Y mi respuesta fue un acto perfecto repetido, pero que depende de la voluntad del individuo. Así ¿no? es. Decir, no se da solito, de manera espontánea, ¿no? Efectivamente. Y es un esfuerzo, un esfuerzo diario, ¿no? Después a veces ya se acostumbra uno, ya vive uno con cierta virtud en ciertos temas y luego habrá otra cosa que salga que habrá que arrestar también para que se convierta uno en un mejor individuo, ¿no? Claro, porque si a uno de nosotros le preguntan, oye, ¿tú quieres ser mejor? Todos vamos a contestar, sí, claro. ¿Pero cómo y en qué? Exactamente. Y ahora podemos decir, bueno, ¿tú en qué quieres ser mejor? Ah, pues yo quiero dominar tal o cual. A lo mejor tengo un carácter muy fuerte y no quiero ser tan enojón. Quiero dejar de ser enojón. Pero entonces uno puede decir, no, ya hoy en la mañana me levanté con la convicción de que ya no voy a ser enojón. No es tan sencillo. Implica un mejor conocimiento de uno mismo, un mejor conocimiento del entorno que tenemos y un aspecto de insistencia sobre uno mismo. De trabajo en uno. Que es un trabajo en uno mismo. Estar consciente que hay veces que nos vamos a volver a equivocar y no por eso nos vamos a tirar al piso y decir, no, pues ya no pude, etc. No, hay que ver como aquel viejo dicho que dice, bueno, si te caes hay que saberse levantar, ¿no? Claro. Y seguir adelante y saber que uno tiene que ir avanzando y que la única medida del progreso de uno es uno mismo. Porque si empezamos a compararnos unos contra otros, pues realmente estamos haciendo algo equivocado. Lo tenemos que comparar como yo fui ayer, como yo fui anteayer y como pretendo ser hoy y como pretendo ser mañana. Yo fui muy rígido durante mucho tiempo, ¿eh? Y eso me lo recordó lo que acabas de comentar. Y empecé por sonreír en las mañanas, ¿no? Como una disciplina. Y mucho de lo que hoy somos todos los masones lo aprendimos dentro de la masonería. Sí. Es decir, sí, por supuesto vienen bases en la familia, naturalmente, adiestramiento, yo digo que hay adiestramiento en la escuela y educación en la familia, ¿no? Pero la masonería tiene un poco de las dos, se convierte en la familia de nosotros. Se convierte en familia, sí. ¿No? Indiscutiblemente. Se convierte en familia. ¿Qué tiene de similar a lo que es nuestra familia nuclear, digámoslo así, a nuestra familia más cercana? Pues que nos conocemos muy bien entre nosotros, que hemos hecho muchas cosas juntos, que como dicen, por ejemplo, hemos sido compañeros de luchas. Claro. ¿Cuáles son esas luchas? En luchas contra nuestros propios vicios, luchas contra nuestras propias pasiones, para buscar lo que decíamos hace un momento, justamente esa versión de mí mismo, que es la mejor que yo puedo tener. Yo veo en ti la mejor versión de ti mismo, porque veo en ti a un hombre virtuoso, un hombre educado,
un hombre culto, un hombre muy inteligente. Y son pues, algunas de las cuestiones que bien vale la pena pensar en alguien que va a regir los destinos de quienes estamos en la masonería. Fuiste más allá de lo que yo imaginaba. Yo he estado en muchas logias en diferentes lugares del mundo en donde me decían, mexicano, pero ¿qué en México hay masonería? ¿O no están siendo reconocidos? Platícanos qué has logrado en esto, porque esto es extraordinario. Habla muy bien de México y de un mexicano como tú. Gracias. Mira, yo desde que tomé esta responsabilidad tuve varias ideas muy claras. Incluso antes, cuando se abrió la posibilidad que yo ocupara esta responsabilidad. Varias ideas. Yo podría decir muchas, pero pueden irse agrupando hasta poder decir varios grupos de ideas. Y un grupo de ideas muy importante es que México tiene un potencial enorme en el ámbito internacional. Porque además nosotros, como Supremo Consejo de México, somos reconocidos en todo el mundo como la institución que tiene la autoridad para conferir, administrar e instruir sobre los grados del 4º al 33º. Y vi un campo de acción enorme y en buena medida inexplorado acerca de esa presencia de México constante, permanente, etc. Y nos dimos a la tarea, entre otras actividades, con el apoyo del gran canciller, a tener esa presencia. Establecimos contacto a través de dar a conocer a todos los supremos consejos, que son 57 del extranjero, con los cuales mantenemos comunicación, amistad y buenas relaciones de reconocimiento, darles a conocer cuál fue aquel grupo de nosotros que fue elegido para tomar esta responsabilidad o estas responsabilidades. Porque nos parece importante tener una presencia simultánea en una superficie muy importante del territorio nacional, en donde los hermanos participan también con mucho interés, con mucha decisión acerca de estar presentes, que podamos opinar en las mesas de trabajo, de ponernos al tanto unos con otros acerca de nuestros criterios, nuestros avances, nuestras problemáticas, las soluciones que hemos implementado, lo que nos ha dado resultado, lo que no nos ha dado resultado. Y esos temas nos enriquecen mucho. Y sobre todo algo muy importante, todas estas reuniones que se disfrutan mucho y que tenemos espacio para ver hermanos que teníamos meses tal vez de no saludar, nos permite también un ámbito de convivencia muy adecuado, muy natural. Y todo eso redunda en algo, que es en ese sentido de pertenencia a nuestra institución. Que no es que el soberano gran comendador está en la Ciudad de México, ahí en una oficina. Sí, me es tan ajeno que ni lo conozco, ni nadie sabe cómo es. Exactamente. No, estamos ahí y todos compartimos los trabajos, comemos juntos, tenemos eventos que nos son simultáneos y todo eso redunda en eso, que les decía hace un momento, en ese sentido de pertenencia, en ese compromiso con nuestra institución que busca los principios de los cuales hablamos a un inicio de esta sesión. Entonces, pues eso también ha generado un entusiasmo muy importante. Naturalmente. De tal manera que podemos decir que hoy por hoy nuestra membresía es superior a la que teníamos antes de la pandemia. Que se dice fácil y es muy difícil porque la pandemia fueron 2 años de trabajos virtuales muchas veces. Así es. ¿No? Que lo esencial de nuestro trabajo en la masonería es presencial. Claro, porque virtualmente además no podíamos ni usar determinadas cuestiones que se usan de manera de rito. Exactamente, no se pueden realizar. Pero hemos caminado en esas vertientes y creo yo que son 3 aspectos centrales. 1, la administración central del Supremo Consejo, que se tiene desde aquí, lo que es la parte internacional, que ya describimos grosso modo, y la parte interna, que es justamente esa, la de
la unidad y la pureza del rito. Pues extraordinario. Como pueden ustedes ver, bueno, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Como pueden ustedes ver, tenemos un líder en la masonería extraordinario, un hombre. Decía Wittgenstein que el habla, y que aquello que no podemos nombrar sencillamente no existe. Pero cuando el habla, se refiere a que mientras somos capaces de expresar nuestras ideas, es la manera en que se despierta nuestra inteligencia y se acrecenta también. Hoy vemos a un hombre inteligente hablando, además, con una perfección en el idioma que hoy se extraña, particularmente hoy se extraña. Y bueno, yo quiero agradecerte mucho el que hayas aceptado esta entrevista, ¿sí? Y bueno, pues a seguir trabajando juntos Claro. y haciendo lo más que podamos por el Supremo Consejo de México y por México y por la masonería universal. Claro. Muchas gracias a ti, Fernando. Un honor tenerte aquí. Sabes lo que te aprecio. Hemos trabajado muchas cosas juntos dentro de la orden y también en instituciones paramasónicas, de manera que compartimos ese ideal de buscar siempre nuestra mejor versión, la mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias, Fernando. Muy poderoso, soberano, gran comentador. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Gracias. No se les olvide el ayudarnos con sus comentarios, el suscribirse al canal y si quieren, si les gusta, pónganle like. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias.